Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de Lee Groning's The Mummy, conocida en España como La Momia de Lee Cronin y en Latinoamérica como La Posesión de la Momia. Después de décadas de adaptaciones que han oscilado entre la aventura, la acción y el terror clásico, esta nueva versión apuesta por algo completamente diferente, una experiencia oscura, visceral y profundamente incómoda. La historia sigue a una familia marcada por la desaparición de una niña durante una estancia en Egipto. 8 años después, cuando ya intentan reconstruir sus vidas en Estados Unidos, la pequeña reaparece de forma inexplicable tras un accidente aéreo relacionado con el traspaso de un antiguo sarcófago. Lo que parecía un milagro, pronto se convierte en una pesadilla. La película ha generado opiniones bastante positivas, diría yo, entre los aficionados al terror más extremo, mientras que la crítica especializada ha destacado especialmente su atmósfera, su contundencia visual y la valentía de Cronin para alejarse de las versiones más conocidas del personaje. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras críticas, análisis y recomendaciones cinematográficas. También pueden encontrarme en Twitter, Letterboxd, TikTok e Instagram. Todos los enlaces están en la descripción del video. Muchas gracias por el apoyo que nos están brindando. De verdad que sí, somos un canal pequeño y cada comentario, cada like y cada suscripción ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo. Si disfrutan de este tipo de contenido, su apoyo marca una diferencia enorme. Además, me encanta leer sus opiniones porque muchas veces enriquecen los análisis y generan conversaciones muy interesantes entre amantes del cine. Ahora bien, como siempre digo, hablar de esta película implica hablar del director. Y en este caso vamos a hablar de Lee Cronin, uno de los nombres más interesantes que ha surgido dentro del cine del terror contemporáneo, debo decirlo, que no es poca cosa dado el buen momento que en mi opinión vive el cine de terror. Nacido en Irlanda, Cronin comenzó llamando la atención gracias a varios cortometrajes que demostraban una enorme habilidad para construir tensión y trabajar con personajes emocionalmente dañados. Su primer gran salto llegó con El Bosque Maldito, The Hole in the Ground, era su nombre original, una película que mezclaba terror psicológico con folclore irlandés y que ya dejaba ver muchas de las obsesiones temáticas que siguen presentes en su cine. Más tarde alcanzó la notoriedad internacional con una entrega de Evil Dead, Posesión Infernal, El Despertar, una de las secuelas más brutales y celebradas de los últimos años, en mi opinión también. Con La Momia, vuelve a demostrar que entiende perfectamente cómo actualizar mitos clásicos sin perder de vista aquellos que los hizo aterradores en primer lugar. Lo primero que llama la atención de esta nueva versión es precisamente su decisión de no parecerse a ninguna de las anteriores. Aquí no hay héroes aventureros recorriendo tumbas ni persecuciones espectaculares por el desierto. Tampoco encontramos el tono ligero y aventurero que popularizó, por ejemplo, la versión de la momia de Brendan Fraser a finales de los años 90. Cronin toma el mito de la momia y lo transforma en una historia de posesión, duelo y corrupción física. Más que una película de monstruos tradicionales, estamos ante una película de horror doméstico donde la amenaza se instala dentro del hogar y destruye lentamente a una familia ya rota por la tragedia. En cuanto a reparto, Jack Reynor vuelve a demostrar porque es uno de los actores más interesantes de su generación. Su interpretación transmite constantemente culpa, agotamiento y desesperación, convirtiéndose en el ancla emocional de buena parte de la película. Laia Costa está sencillamente magnífica, como una madre incapaz de aceptar la pérdida y dispuesta a aferrarse a cualquier esperanza por imposible que parezca. May Kadamawi aporta mucha presencia como la investigadora egipcia que intenta comprender el origen de la maldición, un personaje que a mí particularmente me gustó porque usualmente los policías son bastante inútiles en este tipo de películas y aquí se cambia un poco ese estereotipo. Por otra parte, tenemos a Natalie Grace, que carga sobre sus hombros uno de los personajes más complejos y perturbadores de toda la película. Y también tenemos a Veronica Falcon y Haya Camille, que completan un reparto sólido que ayuda a que incluso los elementos más sobrenaturales mantengan cierta credibilidad emocional. Pero si hay alguien que merece una atención especial es la ya nombrada Natalie Grace. La forma en que consigue alternar inocencia, vulnerabilidad, auténtico terror, convierte su actuación en uno de los aspectos más memorables de toda la película. La estructura de la historia también funciona bastante bien. Cronin toma su tiempo para presentar a los personajes y desarrollar las heridas emocionales que arrastran antes de lanzarse de lleno al horror. Algunos espectadores podrían considerar que el inicio avanza con demasiada calma,
pero personalmente creo que esa paciencia resulta fundamental para que el impacto emocional funcione más adelante. Cuando finalmente comienzan a aparecer los elementos sobrenaturales, ya conocemos a los personajes lo suficiente como para preocuparnos por ellos. Hay algo especialmente interesante en la forma en que la película utiliza el mito egipcio. En lugar de convertirlo en una simple excusa estética, Groening intenta conectar la maldición con temas universales como la pérdida, la obsesión y la incapacidad para dejar ir el pasado. La momia deja de ser únicamente una criatura vendada para convertirse en una presencia que corrompe todo aquello que toca. Es una reinterpretación bastante libre, sí, es cierto, una muy libre reinterpretación, pero también una de las más originales que hemos visto en mucho tiempo dentro de este subgénero. Visualmente, la película apuesta por una estética oscura y enfermiza. La fotografía utiliza tonos apagados y una iluminación muy tenue que refuerza constantemente la sensación de podredumbre y decadencia. Es cierto que en algunos momentos la imagen resulta demasiado oscura, sí, un problema cada vez más frecuente en el cine de terror actual o en el cine en general actual, creo yo, ¿no? Hay muchas veces que las imágenes están muy oscuras. Aquí pasa eso también. Pero la atmósfera que consigue construir compensa parcialmente esa decisión. Hay secuencias que parecen auténticas pesadillas y permanecen en la memoria mucho después de terminar la película. Pero donde Cronyn sobresale es en el apartado del horror físico. El body horror tiene una presencia enorme a lo largo de toda la historia. Las transformaciones corporales, las heridas imposibles y la degradación física de algunos personajes recuerdan constantemente a la saga Evil Dead. No es casualidad. En muchos sentidos, esta película parece una prima cercana de Posesión Infernal, El Despertar, la que le dijo Cronin. Hay planos, movimientos de cámara, incluso ciertas ideas visuales que parecen dialogar directamente con aquella película. El diseño sonoro merece un reconocimiento especial también. El sonido se convierte aquí en una herramienta de terror tan importante como las imágenes. Susurros, respiraciones, crujidos imposibles y una banda sonora inquietante trabajan constantemente para generar incomodidad. Hay momentos en los que la película logra poner los nervios de punta en algunos momentos, y lo confieso yo que también veo mucho terror, esta película logró conseguir eso únicamente a través del uso del audio. Es uno de esos aspectos técnicos que quizás pasan desapercibidos por parte del público, pero que resultan fundamentales para el resultado final. Pero bueno, la película no todo funciona igual de bien. Ya lo dije arriba, la fotografía es un poco oscura y otro de los principales problemas de la película es que en ocasiones cuesta verla como una verdadera reinvención de la momia y no como una película de posesiones disfrazada bajo una iconografía egipcia. Muchas situaciones, recursos narrativos e incluso algunos comportamientos de los personajes recuerdan demasiado al cine de posesiones que hemos visto durante décadas. El resultado sigue siendo entretenido y sí, en buena parte aterrador, pero también genera cierta sensación de familiaridad que le impide alcanzar una identidad completamente propia. Algo parecido ocurre en el tercer acto, aquí sin spoilers. Aunque la intensidad aumenta considerablemente y Cronin demuestra una vez más su capacidad para dirigir secuencias de horror extremo, algunos giros argumentales parecen apresurados y ciertas explicaciones no terminan de encajar del todo. La película gana en espectáculo y brutalidad, sí, pero pierde algo de la precisión narrativa que había mostrado durante la primera mitad. No arruina la experiencia en absoluto, pero sí evita que alcance un nivel superior. A pesar de ello, resulta difícil no admirar el compromiso absoluto de Cronin con su propuesta. Esta no es una película diseñada para agradar a todos los públicos. Es agresiva, desagradable, incómoda y en ocasiones genuinamente perturbadora. Hay imágenes que muchos espectadores no olvidarán fácilmente. Y en una época donde gran parte del terror comercial, una parte nada más, parece tener miedo de incomodar realmente al espectador, resulta refrescante encontrar una producción dispuesta a asumir riesgos y a empujar constantemente los límites de lo que puede mostrar. Solo una parte, ya dije, porque el terror ahorita vive un gran momento. Además, la película consigue algo muy importante: despertar emociones más allá del miedo. El dolor de los padres, la esperanza imposible de recuperar a un ser querido y la incapacidad para aceptar la pérdida se convierten en el verdadero corazón de la historia. Es precisamente esa dimensión emocional la que permite que el horror funcione con mayor fuerza. Sin ella, muchas de las escenas más impactantes serían simplemente una sucesión de efectos grotescos. Con ella, adquiere una resonancia mucho más profunda.
En definitiva, La momia de Lee Cronin es una reinterpretación muy valiente y muy diferente de uno de los monstruos clásicos más importantes de la historia del cine. No reinventa completamente el género, ni consigue escapar de ciertas comparaciones inevitables con el Evil Dead, pero ofrece una experiencia intensa, visceral y tremendamente efectiva para quienes disfrutan del terror más duro. Sus actuaciones son sólidas, su atmósfera funciona de maravilla y su apuesta por el horror físico la distingue claramente dentro del panorama actual. Sí, tiene algunos problemas de originalidad y un tramo final algo irregular, pero sus virtudes pesan más que sus defectos. Por todo ello, mi puntuación es de 3,5 estrellas sobre 5. Una película muy recomendable para los amantes del terror extremo, del body horror y de las propuestas que no tienen miedo de ensuciarse las manos. Y ahora quiero conocer su opinión. ¿Les gustó esta nueva versión de La momia? ¿Creen que Cronin ha conseguido reinventar al personaje o se parece demasiado al video? Déjenme sus comentarios aquí abajo, porque como siempre les digo, la mejor parte de este canal es la conversación que se genera entre todos ustedes. Así que los leo en los comentarios. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.